Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión más de su programa Sembradores del Rey, el cual es transmitido por la Iglesia de Cristo, la iglesia que nació en la ciudad de Jerusalén en el año 33, en el día del Pentecostés, a las 9 de la mañana, con 3,000 personas que se bautizaron e ingresaron a ella. Saludarles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta hora de la tarde a todos y cada uno de nuestros hermanos que ya están en sintonía de su programa Sembradores del Rey, basado el título de este tema en lo que nos habla Cristo en la parábola del sembrador, donde se nos manda a sembrar la palabra de nuestro Dios. También queremos decirles, hermanos, que vamos a estar vía video en directo a través del Facebook. Si así que nos escuchan, somos guapos, pues ya viéndonos, somos más guapos todavía. Así de que para que tengan la oportunidad de conocernos a través de este medio. Por eso les invitamos a que si usted tiene alta tecnología en su celular, nos va a poder ver a través de este medio. Así de que vamos a escuchar primero un himno y luego después vamos a entrar al tema que vamos a presentar en esta hora de la tarde. Bienvenidos todos nuestros hermanos que ya están sintonizándonos. Saludos
a nuestros hermanos en Allende que ya están conectados y al pendiente de este tema que estaremos predicando por este medio. Así de que vamos a escuchar un himno para luego irnos conectando a través del satélite, para que así vamos a estar, como les decía hace un momento, vamos a estar a través de la radio internet en mensaje de amor para salvación, pero también vamos a estar en el Facebook. Así que, hermanos, pues vamos a escuchar un himno y luego ya después vamos a iniciar con el tema que se ha preparado para esta hora de la tarde. Una tarde tan linda y tan hermosa aquí en este lugar, donde hemos sido bendecidos con la lluvia que ya está llegando, pero también bendecidos, ya empezaron las tunas para aquellos que les gustan mucho esta fruta, ya empezaron. Así que, hermanos, vamos a escuchar un himno y luego después del himno tenemos una oración y entramos, hermanos, con el tema de esta hora de la noche. Salvador, no temeré
Bien, continuamos con su programa, Sembradores del Rey. Gracias a Dios que nos permite poder estar de nuevo con ustedes. Y vamos a conectarnos, hermanos, para así ya iniciar con este tema. Estamos conectándonos vía internet y vamos a tratar de que la cámara se vea. Más voy a pedirle aquí a quien me está tratando de conectar para que ponga el video. Estoy grabando hacia atrás. Vamos a tratar de conectarnos. Gracias a Dios que nos permite poder presentar la palabra por este medio. Gracias a nuestro Padre Celestial que hoy estamos también iniciando un tema más, iniciando este video en directo. Ojalá que ya estemos conectados ahí directamente y que nos puedan estar viendo los hermanos que se han conectado a su aparato receptor, para que así este mensaje que se va a presentar en esta tarde por parte de la Iglesia de Cristo desde la ciudad de Matehuala, seamos mirados por muchos de nuestros hermanos, y ojalá que muchos de ellos se unan a este tema que vamos a estar presentando. Y vamos a pedirles a algunos de los hermanos que ya están conectados y se está viendo el video, ya que la semana pasada tuvimos por ahí problemas en la conexión. Somos nuevos y por eso les suplicamos, les rogamos por ahí, nos envíen un mensaje si ya se está mirando en vivo. Y vamos a continuar, hermanos, en esta hora de la tarde con una oración para que ya así entremos de lleno al tema que se va a presentar y que ya se ha anunciado. Bendito Padre Celestial, en esta noche le damos las gracias por la vida y la salud que usted nos da. Gracias, eterno Padre, porque nos permite poder presentar su palabra por este medio. Estamos contentos y agradecidos con usted por tantas bendiciones que nos da. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos que están al pendiente de este programa y que sabemos que ya están en conexión escuchándolo por estos medios, por la tecnología que el hombre ha inventado, y que también nuestro Dios es usada por sus siervos para transmitir su palabra. Bendiga a todos los enfermos en la faz de la tierra. Bendiga a las iglesias de Cristo también, donde quiera que se predica su palabra. Bendiga a nuestros hermanos que viven de aquel lado del río, nuestro Dios, allá en Guatemala, en Nicaragua, en esos lugares sea también con ellos, nuestros hermanos que también predican su palabra. Permítanos en esta noche gozarnos meditando en su bendita palabra, pues todo se lo pedimos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a presentar el tema de esta hora de la noche. Y hermanos, como les decía hace un momento, Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar con ustedes y compartir la palabra de Dios, la palabra que instruye, la palabra que corrige, la palabra que enseña, la palabra que redarguye, la palabra
que anima, consuela, exhorta y ejemplifica. Nos juzgará, nos santifica y nos prepara para toda buena obra. Esa es la palabra de nuestro Dios. En esta noche, hermanos, en esta hora ya de la tarde, siendo ya tarde aquí, vamos a traer el tema que se ha preparado como platillo espiritual. El platillo espiritual. Así que vamos en esta noche, les invito a que consideremos juntos el tema: no hay Dios tan grande como tú, basado en Salmos 145, verso número 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Tal vez les parezca, hermanos, conocido el título: no hay Dios tan grande como tú. Pues bien, es la frase con la que se identifica un himno, el himno número 200. Este himno, como muchos otros, exaltan la grandeza de Dios, exaltan su poder, exaltan su ser como creador, poderoso en obras. Pues bien, hermanos, hoy este himno que ha sido entonado por muchos hermanos y hermanas, tomaré su título para desarrollar nuestro tema: no hay Dios tan grande como tú. Y vamos a hacerle una pregunta a este tema: ¿en qué? Espero, hermanos, en Dios, que el aparato el cual estoy conectado nos dure algún tiempo para escuchar el tema. Si no es así, estamos en Spreaker, el mensaje de amor para salvación, ahí va a estar el tema. Lo vamos a compartir por medio del Facebook. No hay Dios tan grande como tú. La pregunta es: ¿en qué? No hay Dios tan grande como el que nosotros servimos, como el que nosotros adoramos, como el que nosotros glorificamos en sabiduría. En Job capítulo 12, en el Antiguo Testamento, hermanos, en Job capítulo 12, en el versículo número 13, mire lo que nos dice la palabra de Dios acerca del Dios al cual nosotros servimos, adoramos, honramos, glorificamos, amamos y exaltamos. Dice la Biblia en Job capítulo 12, verso 13: con Dios está la sabiduría, el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Por eso podemos decirles en esta hora de la noche que al Dios al cual nosotros servimos y adoramos, bajo el tema no hay Dios tan grande como tú, es un Dios, hermanos, poderoso en sabiduría, sabiduría para crear. La Biblia nos dice, hermanos, que al Dios que nosotros servimos creó los cielos y la tierra. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese Dios al cual nosotros servimos y adoramos es el creador de lo que nosotros podemos ver y podemos contemplar. Esas montañas que nos rodean, esas montañas verdes ahorita, porque el agua se ha venido y estamos en la primavera. Esa agua que se ha venido, esas montañas que se han cubierto de verdes,
fueron creadas por el Creador, que es nuestro Dios, porque no hay Dios tan grande como tú en sabiduría. Sabiduría para crear, sabiduría para crear la luz, sabiduría para crear el universo, sabiduría para crear las plantas, las aves, los mares, las bestias y el mismo hombre, porque dice la Sagrada Escritura que Él es el que nos ha creado. Por eso, hermanos, podemos decir con certeza, podemos decirle a usted con aplomo, que no hay Dios tan grande como tú, como el Dios que nosotros servimos y adoramos, nuestro bendito Dios. ¿En qué? En sabiduría, sabiduría para crear, sabiduría para organizar. Dios es un Dios organizado, y Él organizó, hermanos, un planeta, un cosmos, un lugar para que nosotros lo habitásemos en esta tierra en la cual nosotros vivimos, nos movemos, trabajamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Nuestro Dios nos la organizó para que nosotros podamos desarrollarnos y hacer lo que tenemos que hacer y seguir exaltando el nombre de Dios a quien nosotros servimos, porque no hay Dios tan grande como tú. ¿En qué? En sabiduría para organizar. Organizó los días, organizó los años, organizó las estaciones, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que organiza, hermanos. Lleva una organización exacta, completa y definitiva para el hombre, porque allí nos está mostrando su grande amor. No hay Dios tan grande como al que nosotros servimos. ¿En qué? En sabiduría. Sabiduría para crear, sabiduría para organizar y sabiduría para dar vida. Pues dice la Biblia, hermanos, allá en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 2, en el versículo número 7. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su aliento vida, y fue el hombre un ser viviente. Por eso podemos decirle en esta hora de la tarde que al Dios que usted está sirviendo, a mi Dios, no deje de servirle, de honrarle, de glorificarle, de exaltarle y de poner su nombre en lo más alto de lo más alto. ¿Por qué? Porque no hay Dios tan grande como tú. Ese es el tema que estamos viendo en esta tarde. No hay Dios tan grande como tú. ¿En qué? En sabiduría. Sabiduría para crear, para organizar, para dar vida. Vida a las plantas, vida a los seres marinos, vida a los animales, vida al universo y vida al mismo hombre. Antes de continuar con este tema y que no se nos vaya a cortar la transmisión, porque el sábado o el viernes pasado se nos cortó la transmisión. Ojalá que no suceda esto en esta tarde, y si llega a suceder, hermanos, una disculpa, somos nuevos por medio de esto. Saludo a mi hermana en Cristo, Julia Martel Rivera, hermana de la Iglesia de Cristo en este lugar. Dios te bendiga. Saludos también a mi prima Julia Infante. Dios te bendiga hasta allá, hasta donde tú estás, allá por, bueno, más allá de Doctor Arroyo, no me acuerdo, pero allá saludos para ti. Saludos también para nuestro hermano Jesús Pizaña, nuestro hermano Rudy Morelos también, Morelos, saludos Lulú Castañeda también. Dios le bendiga. Esperamos que están conectados y nos estén viendo por este medio. Saludos también a nuestros hermanos allá, a nuestro hermano Alfredo Talib, San Fernando, Tamaulipas también. Dios le bendiga. Estamos viendo el tema bajo Salmos 145:3. No hay Dios tan grande como tú. Y hemos visto nuestro primer asunto. No hay Dios tan grande como tú. Le hemos hecho una pregunta al tema. ¿En qué? En
sabiduría para crear, para organizar y para dar vida. Vamos a ver el asunto número 2. No hay Dios tan grande como tú. ¿En qué? Número 2, en misericordia. Y hermanos, tenemos el texto para este asunto, el cual lo encontramos allá en Santiago capítulo 5, versículo número 11. Santiago capítulo 5, verso 11, habla acerca de la sabiduría de Dios. Dice la Biblia: he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como el que nosotros servimos en sabiduría. Sabiduría, hermanos, ¿con quién? Sabiduría, hermanos, con el pueblo de Israel, hermanos. Con el pueblo de Israel. En segundo libro de Crónicas 39, vemos que Dios, hermanos, siempre dirigió, hermanos, a ese pueblo, al pueblo de Israel, con esa sabiduría, tal como Dios sabe dirigir, hermanos, a el hombre. Dirigió al pueblo de Israel, hermanos. Por eso decimos que no hay Dios tan grande como tú. ¿En qué? En misericordia, hermanos. En misericordia es el asunto. En misericordia, ¿con quién? En misericordia, hermanos, utilizó esa misericordia con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel en Egipto. Con el pueblo de Israel en el desierto. Con el pueblo de Israel en la esclavitud babilónica. Hermanos, ahí estamos viendo la misericordia de Dios. En Egipto lo sacó, hermanos, de ese lugar. Con esa misericordia, ese dolor en su corazón que Dios, hermanos, estaba viendo cómo el pueblo de él estaba siendo maltratado. Dios lo sacó de la esclavitud egipcia, hermanos, por esa misericordia y ese dolor. Dios lo sacó también, hermanos, al pueblo de Israel de Egipto, pero vemos la misericordia de Dios en el desierto. Tuvo misericordia o compasión de ellos. Les dio, hermanos, a beber el agua. Hermanos, les dio alimento. El pueblo de Israel necesitaba alimento. Querían alimentarse, hermanos. Necesitaban del alimento físico. Pues Dios, hermanos, quiero decirles que Dios les dio ese alimento a ellos que estaban en esa grande necesidad. Les dio el maná. Les dio codornices. Les dio el agua, hermanos, que ellos necesitaban. Así de que, hermanos, no hay Dios tan grande como tú. ¿En qué? En misericordia con el pueblo de Israel. En misericordia, hermanos, en la esclavitud babilónica. Hasta allá, hermanos, los alcanzó la misericordia de Dios. Hasta ese lugar los alcanzó la compasión de Dios. La misericordia de Dios, hermanos, nos ha alcanzado a nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, porque, hermanos, la misericordia de Dios te ha alcanzado y has sido lavado con la sangre del Cordero, hermanos, a quien ahora sirves y ahora quien estás dentro de la iglesia del Señor. No hay Dios tan grande como tú. ¿En qué? En misericordia. Misericordia también, hermanos, con el pecador. Pues dice la Biblia en segundo libro del apóstol Pedro 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que ninguno perezca. Ahí está el corazón de Dios. Ahí está manifestada la misericordia de Dios. Dios es tan misericordioso y no quiere que ninguno perezca, hermanos. Él no quiere que ninguno perezca. Por eso hablamos acerca de que no hay Dios, hermanos, al que nosotros servimos. No hay Dios tan grande como tú, o sea, como Él. En misericordia, hermanos, con el pecador que no quiere oírle, que no le sigue, que no le alaba, que no se convierte a Él. Pero la misericordia de Dios, esperando, hermanos, al hombre para que venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Saludos a nuestro hermano Neón Urias, allá hasta Río Verde, hermanos. Saludos, Dios te bendiga. Si nos estás viendo por este medio, puedes dejar un inbox. Saludos, hermana Irma Estela Cervantes, hermanos. Saludos hasta allá, hasta Ensenada, Baja California. Unos de nuestros hermanos que estuvimos en la escuela de predicación. Saludos. Si
nos están viendo por este medio y todavía estamos conectados. Saludos, pueden dejar un inbox. Saludos, Dios les bendiga. Nos da mucho gusto que estén con nosotros en esta tarde y estamos viendo el tema No hay Dios tan grande como tú. Hemos visto dos asuntos. ¿En qué? En sabiduría y en misericordia. En misericordia con el pueblo de Israel. En misericordia con el pecador que no quiere oírle, con el pecador que no le quiere seguir, con el pecador que no le alaba, con el pecador que no se convierte, que no quiere dejar la maldad, que no quiere dejar sus malos caminos. La misericordia de Dios aún todavía está disponible y algún día sabemos que si les va a seguir llegando la palabra de Dios a muchos de estas personas, la misericordia de Dios los va a alcanzar. Acuérdense, hermanos, que del hijo pródigo, que el padre, hermanos, vio a su hijo que venía y aquel padre lleno de misericordia corrió y lo abrazó a ese hombre. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, hermanos, lo alcanzó, hermanos. La misericordia de Dios, así es el Padre, hermanos. Por eso dice él: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No hay Dios tan grande como tú. ¿En qué? En misericordia, hermanos. En misericordia también con el que ha caído de la gracia. Por eso dice Mateo 11:28, venid a mí, vengan a mí, hermanos. El Señor está haciendo ese llamado a aquellos que se han apartado del Señor. Si usted es uno de los que está conectado y nos está viendo y se ha apartado de nuestro Dios, Dios le está esperando. Por eso dice la Biblia: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Dios le espera, Dios le ama, Dios le está esperando. Por eso no hay Dios tan grande como tú al Dios que nosotros estamos sirviendo. Quiero ver, hermanos, con ustedes un tercer asunto más bien. No hay Dios tan grande como tú es el tema atrás que estamos viendo en esta hora de la tarde. ¿En qué es la pregunta? En sabiduría, en misericordia. Pero notemos, hermanos, notemos un tercer asunto. No hay Dios tan grande como tú. ¿En qué? Pues dice la Biblia allá en Mateo capítulo 5, versículo número 44. Mateo capítulo 5, versículo 44. Dice la escritura de esta manera: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Pero en el verso 48, hermanos, que es el que nos interesa, hermanos, dice en el 48: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No hay Dios tan grande como tú. ¿En qué? En perfección. En perfección. Pues dice allá, hermanos, en Apocalipsis capítulo 15, versículo número 3, hermanos. Noten estas palabras tan lindas y tan hermosas de cómo el escritor de Apocalipsis se está expresando de ese Dios al que nosotros servimos, amamos y glorificamos. Mire cómo se expresa, hermanos, Juan en el libro de Apocalipsis, inspirado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Mire lo que dice Juan, dice en el 15:3: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. No hay Dios tan grande como tú en perfección. ¿Perfección en qué? De acuerdo a Apocalipsis, perfección en sus obras, hermanos. Perfección en sus obras. Porque las obras de Dios, todo lo que Dios ha hecho es perfecto, hermanos. ¿O acaso tenemos nosotros que cambiarle a una montaña, bajarle un poco porque está imperfecta? Tenemos que subirle a una montaña porque le faltó. No, hermanos, todo lo que Dios ha hecho y seguirá y sigue haciendo para el bien del ser humano es perfecto, hermanos, porque no hay
Dios tan grande como al que nosotros servimos y a nosotros honramos, hermanos, y alabamos. No hay Dios tan grande como tú en perfección en sus obras, porque todo lo hizo perfecto, porque todo lo hizo sin errores, porque todo lo hizo exacto, todo lo hizo, hermanos, con exactitud, porque todo lo hizo, hermanos, con excelencia, hermanos. Todo lo hizo excelentemente, hermanos, para cada uno de nosotros. Por eso podemos decir, y no nos cansamos de decirlo con certeza, no nos cansamos de decirlo con aplomo: no hay Dios tan grande como al que nosotros servimos, amamos y honramos. Por eso el escritor del Evangelio de Juan en una ocasión dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, porque no hay Dios tan grande como al que nosotros, hermanos, servimos. No hay Dios tan grande como a Él, hermanos, al cual nosotros no nos debemos de cansar. Inclusive hasta el salmista dijo que los cielos nos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos a ese Dios al cual usted sirve y al cual nosotros servimos. No hay Dios tan grande como tú. ¿En qué? En perfección. Perfección en sus obras, perfección, hermanos, en su santidad, hermanos. Al hablar de la santidad de Dios, hermanos, nosotros como seres humanos nos quedamos cortos. Al hablar, hermanos, de la santidad de Dios, estamos hablando, hermanos, del santo de los santos, hermanos. Inclusive el apóstol Pedro dijo: sed santos, porque Dios es santo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo número 16. En cierta ocasión la Biblia, hermanos, la palabra de Dios nos habla acerca de un hombre, un siervo de Dios, hermanos, que vio la santidad de Dios, hermanos. Y él vio la santidad de Dios. Y cuando ve la santidad de Dios, hermanos, es necesario ver la santidad de Dios en su palabra para que nosotros podamos ver nuestra vida espiritual como está delante de Él. Saludos, hermano Juan Pérez Hidrogo de San Pedro de las Colonias. Dios te bendiga, hermano, y gracias por tus saludos. Hermanos, el profeta Isaías, allá en el capítulo número 6, en el Antiguo Testamento, miren, hermanos, notemos cómo se expresa este escritor de la santidad de Dios, hermanos, que no tenía palabras, ni tenemos nosotros, hermanos, palabras para hablar acerca de la santidad de Dios. Nosotros como criaturas finitas, hermanos, como hombres pecadores que somos, hermanos, a hablar de la santidad de Dios, nos quedamos cortos, hermanos, al hablar de la santidad de Él. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono y sublime, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundos de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías vio, hermanos, la santidad de Dios, y él, hermanos, se consideró en este asunto, hermanos, inmundo ante los ojos de Dios. No es que el profeta Isaías estuviera haciendo cosas, hermanos, malas delante de Dios, pero ante la santidad de Dios, hermanos, él así se consideró de esta manera. ¿Por qué? Porque no hay Dios tan grande, hermanos, como el que nosotros servimos en santidad en su carácter, santidad
en sus obras, santidad en su habla. Hermanos, podemos hablar mucho acerca y abundar acerca de la santidad de Dios de la cual, hermanos, nosotros estamos aprendiendo, porque Él escogió, hermanos, primero escogió un pueblo, el pueblo de Israel, para que le sirviese, y lo llamó nación santa. Ahora nos dice a nosotros allá en la carta que escribe el apóstol Pedro en el capítulo 2, 1 Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hermanos, nosotros, estos seres humanos pecadores, que cometemos pecado, que fallamos, que desobedecemos, fíjese cómo nos llama Dios. Nos llama nación santa, nos llama real sacerdocio, nos llama linaje escogido. Dios, hermanos, dice la Sagrada Escritura, que nos llama así, de esa manera, y nos llama así de esa manera, mis amados hermanos, para que anunciemos ¿qué? Para que anunciemos las virtudes, para que anunciemos lo bueno de Él, anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado. ¿De dónde nos ha llamado? Nos ha llamado, hermanos, de las tinieblas, nos ha llamado del pecado. Las palabras tinieblas tienen que ver con todo lo que es pecado. Nos ha llamado a través de su palabra, nos ha llamado a través del evangelio, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, hermanos, de las tinieblas, más bien, nos ha llamado a la luz, hermanos. Ahora nosotros somos su posesión, ahora somos nosotros su especial tesoro. Por eso, hermanos, el Señor nos llama por medio de Él, y estamos viendo entonces, hermanos, que no hay Dios tan grande como al que nosotros servimos. No hay Dios tan grande como tú. Hasta este momento hemos visto 3 asuntos en cuanto a este tema. No hay Dios tan grande como tú, bajo la pregunta ¿en qué? En sabiduría, en misericordia, en perfección. Pero quiero que observen un último asunto de este tema. No hay Dios tan grande como tú. ¿En qué? Tenemos, hermanos, el último asunto, en poder. No hay Dios tan grande como tú. ¿En qué? En poder. Allá la Biblia, hermanos, y hay muchos pasajes de cómo, hermanos, se manifestó el poder de Dios, hermanos. En Éxodo capítulo 9, versículo 16, citando un texto del Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 9, versículo número 16 dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. No hay Dios tan grande como tú. ¿En qué? En poder. Y hermanos, lo hemos visto, hermanos, bajo algún asunto que voy a mencionarlo, quizás va a ser repetido, le suene repetido, pero ya lo hemos visto. Poder para sustentar, hermanos. En Colosenses capítulo 3, versículo número 17, la Sagrada Escritura, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos dice, hermanos, que Dios sustenta, hermanos, este universo con la palabra de su poder. Allí en Colosenses, en el capítulo 3, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la preeminencia de Cristo, la preeminencia de Cristo en la iglesia, la preeminencia de Cristo en la creación, y hablando acerca de la creación, mire y note cómo el apóstol Pablo, hermanos, habla acerca de él. Y dice así, de esta manera, en Filipenses capítulo número, Filipenses capítulo 3, versículo número 17, más bien es capítulo 1, déjeme buscarlo porque dice el 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, hermanos. Todas las cosas en Él subsisten, y Él, hermanos, es quien sustenta todas las cosas, hermanos, con su palabra de poder, porque no hay Dios tan grande como tú en poder. Poder para sustentar, poder para impartir,
o poder para dar vida, porque dice allá en Hechos capítulo 17, versículo número 26, en Hechos capítulo 17, en el versículo número 26, el poder que Dios tiene, hermanos, para dar vida, fue reconocido, hermanos, por uno de los grandes poetas allá en el tiempo del apóstol Pablo, un poeta que no sabemos si sirvió a Dios, hermanos, no sabemos, pero hermanos, citando estas palabras, dice en el capítulo 17, versículo número 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pero en el verso 25, en las últimas frases, dice: pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Por qué? Porque no hay Dios tan grande como tú. ¿En qué? En poder para sustentar, poder para impartir vida a su creación, hermanos. En este mundo en el cual nosotros estamos viviendo, hermanos, ciertamente, como dice Job allá por el capítulo 26, que la tierra, hermanos, cuelga sobre la nada, y en Isaías nos dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, porque Dios, hermanos, es quien tiene la tierra, hermanos, en sus manos, por el poder, tan grande poder que Él tiene, porque no hay Dios tan grande como tú. ¿En qué? En poder para perdonar. Poder para perdonar, porque dice, hermano, la Sagrada Escritura en Hechos capítulo 2, versículo número 38, cuando el apóstol Pedro está predicando y dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allí está, hermanos, el poder de Dios para perdonar. Él es el que tiene ese grande poder, hermanos, para perdonar. De hecho, citando allá Hechos capítulo 17, versículo 30, dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios está mandando el arrepentimiento, y juntamente con ello el hombre debe de arrepentirse para ser perdonado de sus pecados, porque no hay Dios tan grande como tú. ¿En qué? En poder para crear o sustentar, poder para perdonar, y poder, ¿sabe qué más? Poder para vencer, porque estamos sirviendo, mis hermanos, quienes nos están viendo. Nosotros servimos a ese Dios que es vencedor, y si Él venció y nosotros estamos con Él, nosotros le servimos, también nosotros somos más que vencedores. ¿Y qué nos va a separar del amor de Dios? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Sufrimiento? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios, hermanos? Si Él, hermanos, es un Dios que vence, hermanos, que es un Dios vencedor, hermanos, estando nosotros con Él, hermanos, también somos vencedores. Dice la Biblia en Job, allá en Job capítulo 32, hermanos, Job capítulo 32, y en el verso número 13, mire cómo se expresa Job acerca del Dios a cual nosotros servimos. En el capítulo 32 y en el verso número 13, dice así, de esta manera: para que no digas, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre, porque tenemos, hermanos, un Dios poderoso. Jeremías capítulo 1, hermanos, allá en Jeremías capítulo 1, estoy citando algunas citas del Antiguo Testamento. Sé bien que puedo citar más pasajes del Nuevo Testamento, pero estoy citando algunos, hermanos, por el espacio del tiempo, hermanos, que tenemos. Jeremías capítulo 1, versículo número 19. Gracias por los saludos, hermano Jesús Pizaña. Dios te bendiga también, hermano. Saludos para ti, saludos para tu familia, saludos también, cuñada, que también creo que te veo que estás conectada. Dios te bendiga. Jeremías capítulo 1, versículo número 12 dice: y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por
obra, porque no hay Dios tan grande como al que nosotros servimos. Quiero decirle en esta hora de la tarde, ¿se había dado cuenta usted del gran Dios que tenemos? Sabio, misericordioso, perfecto y poderoso, y muchas más cualidades que Él tiene, las cuales por el espacio del tiempo no podemos mencionarlas. Pero puedo decirle, hermanos, que en esta tarde todos nuestros hermanos que han estado conectados hemos visto este tema, hermanos, no hay Dios tan grande como tú. Y este tema, hermanos, he tomado el título de un himno, hermanos, que entonamos, un himno que conocemos que se llama No hay Dios tan grande como tú. El escritor de ese himno sigue repitiendo varias veces y dice, no lo hay, no hay otro Dios más grande al que nosotros, hermanos, servimos. Ese Dios, hermanos, que se ha revelado en su creación. Ese Dios, hermanos, que nos ha dado un lugar tan hermoso, hermanos, para poder nosotros vivir y disfrutar, hermanos, la vida en este mundo. Ese Dios, hermanos, que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo y que ahora, hermanos, nos ha puesto, hermanos, en el reino, en su iglesia, que nos ha escogido, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, en el verso 3, citando Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice la Sagrada Escritura que Él, hermano, nos eligió, nos seleccionó, nos escogió, porque la palabra significa, hermanos, seleccionar, así como Él seleccionó al pueblo de Israel, así como Él seleccionó, hermanos, a los 12 apóstoles, también a ti, hermano, donde quieras que estés y estás en su iglesia, Dios te ha seleccionado porque hemos visto que no hay Dios tan grande como al que nosotros estamos sirviendo. Le invito, hermanos y amigos, que nos han estado sintonizando, y viendo también por este medio y escuchando a través de mensaje de amor para salvación. Le invito a que estudie más acerca de este gran Dios que tenemos, ese Dios que no hay Dios tan grande como al que nosotros servimos. No lo hay, hermanos, aparte de Él. Aparte de Él no hay otro Dios. Aunque el hombre se crea muchos otros dioses. Aunque el hombre diga, este es mi Dios. Voy a cortar este leño. Voy a hacer un Dios. Lo voy a servir. Lo voy a adorar. Ese no es el Dios, hermanos, de la Biblia. Ese no es el Dios al que usted sirve. Y ese no es el Dios al que nosotros servimos. Al que nosotros servimos es el que creó el cielo y la tierra. El que hizo el universo. El que nos hizo a nosotros. Ese Dios, hermanos, al cual nosotros amamos y servimos. ¿Por qué? Porque no hay Dios. No hay Dios tan grande como tú. Ese fue el tema. No hay Dios tan grande como tú en sabiduría, en misericordia y en perfección y en poder. Saludos, hermana en Cristo, hermana, mi prima Flor, Dios te bendiga, dice, te estamos viendo, Dios te bendiga, prima, saludos, hermana Delia, Dios le bendiga hasta Ciudad Victoria, también Tamaulipas, Dios le bendiga, saludos a mi hermano Luis Felipe Martínez, saludos también a nuestro hermano Enrique Nava, saludos mi hermano de allá de San Luis Potosí, Dios te bendiga también, gracias por estar conectado y te estar viendo también o estarnos viendo a través de este medio que no se ha cortado la señal, ¿verdad? Gracias a Dios no se nos ha cortado la señal. La vez pasada tuvimos problemas con la señal, se estaba cortando, subimos varios videos por ahí y fue debido a que había un problema técnico por ahí, a pesar de que está aquí lloviendo, bueno, yo estoy sudando, no son nervios, ¿verdad? Pero hay un poco de sudor, pero gracias a Dios tenemos esta bendición de que ha estado lloviendo, nos ha estado lloviendo bastante y estamos bendecidos porque de hecho hemos visto el tema en esta tarde, no hay Dios tan grande como tú, ese Dios, hermanos, al cual nosotros servimos y nos sigue bendiciendo y nos seguirá bendiciendo. Saludos, nuestro hermano Raúl Banda también de la Estanzuela, Dios te bendiga, hermanos, saludos para cada uno de ustedes. Pues bien, hermanos, es así como hemos visto en esta hora de la tarde el tema que anunciamos de antemano en mensaje de amor para salvación. Aquellos quienes
se van conectando, pues vimos un tema que lo hemos titulado bajo el texto de Salmos 145, verso número 3. El tema que vimos: no hay Dios tan grande como tú. O sea, nos estamos refiriendo a nuestro Dios. Yo creo que si le pregunto a los hermanos que estuvieron desde que empezó el tema, me van a poder decir los asuntos, porque los mencioné muchas veces. Los mencionamos en varias ocasiones para que, si usted está haciendo sus anotaciones, pueda irlas anotando en ahí en su libreta, y pueda ver el tema, o escribir el tema más bien, que nosotros en esta tarde consideramos. En esta tarde el tema que compartí con cada uno de ustedes: no hay Dios tan grande como tú. Los que llegaron tarde, como decíamos por ahí, bueno, los que apenas se van conectando, como decíamos allá cuando estábamos en la escuela de predicación, ¿te acuerdas, hermano Raúl Banda? Copias, decíamos por ahí, ¿verdad? Copias del tema, copias. Entonces, solamente menciono los asuntos para los hermanos que no tuvieron la oportunidad de escuchar el tema completo. Fue: no hay Dios tan grande como tú. ¿En qué? En sabiduría, en misericordia, en perfección y en poder. Gracias a todos los que nos han estado sintonizando y nos han estado siguiendo por este medio, que, como les decía, para nosotros, hermanos, esto es nuevo. Y hermanos, pues a veces tenemos por allí problemas, hermanos, para podernos conectar, pero gracias a Dios que aún ahora no pasó eso, hermanos. Pudimos conectarnos y pudimos estar con ustedes. Pues bien, hermanos, Dios les bendiga a todos. Se corta la transmisión ya en este momento por este medio. Nos queda todavía un espacio de unos pocos minutos, el cual los vamos a estar utilizando. Si vamos a seguir predicando ahorita un momento, pero va a ser por mensaje de amor para salvación, y ya no va a ser ahora en vivo esta transmisión, pero vamos a terminar el tiempo que nosotros tenemos. Solamente queremos decirles, hermanos, queremos invitarles para que nos acompañen el día 20, 21 y 22. Anótele ahí en su libretita: 20, 21 y 22 de julio. Vamos a tener, hermanos, nuestro aniversario. Cumplimos 13 años. Fíjese, son poquitos, ¿verdad? Se hacen poquitos, pero ya tenemos 13 años predicando la palabra de Dios aquí en este lugar. 13 años predicando la palabra de Dios. El tema general va a ser una iglesia que persevera. Y el orador que tenemos es nuestro hermano Clemente Castorena, de allá de Tennessee, hermanos. Es el que nos va a estar trayendo el tema: una iglesia que persevera. Así de que si usted le gustaría venir y gozarse estudiando la palabra de Dios con nosotros en esos días, le invitamos. No se preocupe por hospedaje hay, solamente que usted tome la decisión de venir. También se va a estar de vacaciones, y de aquí se van a la Nacional, a San Luis. Está cerquita, 2 horas y media. De aquí se van con nosotros y nos vamos todos juntos a la reunión nacional juvenil que va a ser aquí en la ciudad de San Luis. Véngase, al cabo ya hay muchas tunas, hombre, no se preocupe por ello, hombre, por la comida no se preocupe. Al cabo ya hay muchas tunas, muchos duraznos, muchos chabacanos, vengan a conocerlos, muchos famosos chabacanos que se dan por este lugar, hermanos, y aquí les esperamos. Les amamos, hermanos, en el amor del Señor. Que Dios les bendiga a todos. Y gracias, hermanos, por vernos por este medio. Dios les bendiga a todos, hermanos, y nos estaremos viendo hasta la próxima. Dios les bendiga una vez más.